Hola. Tan directo. Hallar una finalidad específica o práctica de la filosofía es algo muy simplificante. Yo pienso que la filosofía es una forma de vida que implica el análisis y la creación de conceptos. Tendría el aporte precisamente para repensar la enseñanza, la educación, la pedagogía y la didáctica. Y segundo, para ayudar en esa construcción de sujetos, hombres, mujeres, masculinos, femeninos, o esos seres humanos que están en las aulas. Por un lado, la filosofía siempre está en interlocución con las ciencias, con las artes, con distintos ámbitos de la cultura, no con el ánimo de fundamentar esas artes, esas ciencias, sino con el ánimo de hacer elaboraciones críticas también constructivas en cada uno de esos campos. Si uno revisa la formación de cualquier artista, cualquier pedagogo, cualquier biólogo, cualquier científico, usualmente tiene que leer filósofos. ¿Eso qué quiere decir? Que la filosofía aporta mucho en la construcción de los distintos campos de la cultura. Tendemos a pensar que, digamos, la persona, un filósofo o una persona que estudia filosofía aprende a no tragar entero. Y se trata en gran parte de cuestionar lo que encuentra en los discursos o en los textos, entonces uno busca argumentos, o proponer incluso alternativas frente a lo que hay ahí, ¿no? Y eso podríamos traducirlo de manera global un poco, el concepto de pensamiento crítico. La filosofía debe servir para que reconozcamos, en principio, la realidad críticamente, creo. En segunda instancia, debe servir para que nosotros nos afirmemos en el mundo. O sea, no solamente sirve para criticar o ver el mundo desde una posición contemplativa, sino que sirve para que nosotros guiemos nuestra práctica. Yo creo que la filosofía es como una forma de vida. Creo que si ha de servir para algo es para revolucionarnos a nosotros mismos. Tal vez debe ser para eso. Es para que precisamente en ese ejercicio reflexivo tengan un pensamiento crítico, ¿sí? Es decir, la filosofía da todas las herramientas para pensarse en el mundo, ¿sí? En eso que se construye para, digamos, de alguna forma no creer en certezas, sino al contrario, generar más preguntas alrededor de esas certezas que hemos construido y que hemos validado. Entonces creo que la filosofía aporta mucho a la formación individual, a la formación de los pueblos también, digamos de los colectivos. En ese sentido creo que la filosofía es muy importante hoy por hoy en términos como de la formación para la democracia, formación para la paz, formación para la inclusión, etcétera. Si en Colombia se enseña filosofía, debe ser para que la gente no solamente piense en lo que dijo un filósofo o para que haga sesiones de espiritismo y reviviendo al filósofo señalando que el filósofo dijo esto o eso, sino que yo creo que la filosofía se enseña para poder en cierta medida tener una visión de la realidad y transformarla como pretende en sí misma la pedagogía, ¿no? O sea, creo que si no tenemos un sentido de transformar la realidad, pues no tenemos un sentido filosófico mismo de la realidad. Claro, las personas que no estudian ni conocen la filosofía, probablemente porque además tuvieron profesores de filosofía muy malos, que no les supieron enseñar filosofía, que probablemente ni siquiera eran filósofos, desconocen la filosofía y por ello mismo pues no le ven su valor, ¿no? Le ven los aportes que puede brindar en un proceso de formación humana. Sí, existe una desvalorización en parte por no saber bien qué significa la filosofía. Creo que en general no se sabe muy bien para qué se utiliza la filosofía, qué puede llegar a aportar. También supongo que tiene que ver con la distinción entre todas las tradiciones filosóficas, que son un montón y marcan, digamos, pautas diferentes y hacen que la gente no tenga una claridad sobre para qué enseñar filosofía. Sí, existe efectivamente porque el ámbito escolar se ha visto como envuelto o atrapado, si se quiere, en una cantidad de políticas orientadas hacia la producción económica, hacia la inserción en el mundo laboral, hacia desarrollo de competencias, herramientas para la globalización, etcétera. Y pues en ese sentido digamos que la filosofía ha quedado como relegada a pocos espacios. Vivimos en un tiempo en el que, digámoslo de alguna manera, el sentido humanístico de la educación se pierde porque se preeminencia el sentido
utilitario, ¿no? Entonces, en muchos colegios la filosofía es algo accesorio, lo puede enseñar cualquier profesor, o en cierto sentido también depende de ampliación gradual del aspecto utilitario que tiene la educación. Entonces pensamos en graduarnos más rápido, en obtener títulos más fácilmente, en simplificar los contenidos en términos como muy técnicos, muy operativos. Y cuando pensamos la educación en esos términos, pues la filosofía obviamente va a quedar como una especie de ápice o de algo ahí colgando que no cuadra bien con todo el órgano, ¿no? Los profesores, ¿sí? Hacemos muchos trabajos en solo y tampoco en muchas ocasiones le damos el valor que tenemos en la construcción de sociedad, ¿no? Entonces el filósofo hace filosofía y hace filosofía para ese grupo cerrado, para ese grupo privilegiado, para esa élite filosófica y no va a otros contextos. Es casi que un chiste. Imagínate, si el ministerio tiene prejuicios en cuanto a la filosofía, pues la gente, digamos, en común claramente tiene prejuicios y claramente ve al filósofo como eso, como una persona rara, como una persona incómoda, tal vez muchas veces, que lo único que hace es como eso, como generar más preguntas, pero no parece que tuviera muchas alternativas de respuesta, aunque sí las hay, digamos, porque también crean conceptos y en la medida en la que crean conceptos pueden crear muchas alternativas, solamente que esas alternativas están desde un paradigma distinto, desde un punto de vista distinto. Yo pensaría lo mismo, yo pensaría que la gente, la sociedad en general piensa que la filosofía es un saber para eruditos, gente que es muy inteligente. Eso ya es como el primer prejuicio, como que uno dice, yo estudio filosofía y dicen, uy, ¿de verdad? O sea, como que es muy inteligente. Y el asunto es un poco más bien porque como no han estudiado filosofía en serio y cuando escuchan a un filósofo no lo entienden o parece que es muy claro y muy inteligente, entonces forman ese prejuicio, ¿no? Digamos que el imaginario de la sociedad es que el filósofo está en desacuerdo con el mundo, es un ser incomprendido, es un ser que está en contra de absolutamente todo, pero hasta allá, ¿sí? Es ajeno, es externo, es solo, no construye, entonces difícilmente llega ese aporte tan fundamental que tiene la filosofía a la sociedad, porque sigue muy aislado y muy en solo, y sigo insistiendo, sigue siendo muy de una élite. Creo que es una visión muy cercana a la que tenemos de los artistas, ¿no? Que son una especie de personas que están encumbrados por allá en un discurso que pocas veces tiene sentido práctico o no tiene articulación con la realidad, pero porque tenemos una visión superficial de estas profesiones, ¿no? Creemos que un artista hace obras de arte nomás o un filósofo piensa, pero creo que el sentido es muy simplificante. La producción de un artista y la de un filósofo llegan a unos ámbitos imperceptibles. Entonces la gente se queda con la idea de que la filosofía solamente es aquella clase que vio en el colegio y que era muy aburrida porque, entre otras cosas, la dictaba gente que no sabía de filosofía, en la mayoría de los casos. O sea, creo que nosotros, la comunidad filosófica, no nos hemos como puesto una tarea de cambiar ese prejuicio. Uy, mano, no sé, no sirve para conseguir plata. La filosofía, ¿para qué no sirve la filosofía? Yo no podría decir que la filosofía sirve para hacer dinero. Para especular, pese a que uno piense que sí, yo pienso que no, o sea, como para, a veces esa es la imagen del filósofo, ¿no? Alguien que habla y como que está allí, como yo pienso que no, yo pienso que la filosofía no sirve para eso, pienso que para eso sirven otras cosas. No servimos para lo que las otras ciencias sí sirven, lo digo en un buen sentido, ¿no? Sí. Es decir, no nos compete meternos en lo que no es nuestro terreno, para eso no servimos. Entonces, si queremos hacer naves que lleguen a Marte, pues no se necesita estudiar a Platón, se necesita hacer física, astrofísica, una cantidad de cosas más, ¿no? No sirve para excluir, no sirve para segregar, ¿sí? Y no es solamente en la filosofía, ¿sí? Todas las áreas no deberían servir para ello. Una consecuencia directa que se sigue de la eliminación en las pruebas es que los colegios, que muchas veces viven en pro de satisfacción a la prueba, pues van a eliminar el área de la filosofía. Y eso sí me parece un problema. No me parece un problema lo que pasa en la prueba, sino lo que se sigue de eso. La primera es que para el ministerio no tiene importancia, ¿sí? Y al no tener importancia, pues termina también desapareciendo el currículo y efectivamente desaparecerá
de la formación de los ciudadanos. En definitiva, sí hay una especie de castración, porque no involucrar a los estudiantes en un tipo de conocimientos que pueden ser muy importantes para formarlo a él como sujeto, es en cierta medida, pues, ¿cierto? Como limitante. Sí, claro, ese es el problema. Los colegios van a decir, bueno, si lo que necesito es lectura crítica, pues contrato a alguien que enseñe a leer y no me pongo a enseñar filosofía. ¿Para qué? Eso pues supone casi que una pérdida de tiempo o queda como un lujo que podría tener cualquier colegio. En todo caso, pues sabemos que la filosofía sigue estando en la ley de educación, entonces no se puede eliminar totalmente, pero sí los colegios pierden un apoyo para justificar y para el interés que puedan tener por la filosofía. El hecho de que la filosofía ya no haga parte de la prueba específica o haya una parte específica de evaluación de filosofía en la prueba de estado, lo que nos trae es una inmensa ventaja o beneficio u oportunidad, y es de que podamos dejar el canon tradicional de la filosofía, que es muy aburrido, eso hay que decirlo, para un adolescente, ¿no? Y podamos adentrar o incluir en el currículo de bachillerato temas de filosofía contemporánea que pueden resultar mucho más atractivos e incluso beneficiosos para el estudiante más allá del desarrollo del pensamiento crítico.